Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La atmósfera de Nerio Nube era densa, cargada de ceniza flotante y neón en descomposición. Mateo caminaba sin rumbo entre los callejones húmedos del mercado central, un lugar donde nadie preguntaba quién eras ni por qué llevabas una pistola vieja en la cadera. Las luces titilaban sin ritmo. Robots oxidados vendían humo embotellado, y criaturas con rostros tatuados ofrecían promesas vacías. Pero Mateo no buscaba nada. Ni armas, ni drogas, ni redención. Solo quería silencio. Y entonces la vio. Estaba apoyada contra una columna metálica, medio cubierta por una capa oscura, casi invisible en la bruma sucia del lugar. No se movía. No vendía nada. Solo lo miraba. Directo. Como si supiera quién era, o peor aún, lo que había hecho. Sus ojos eran imposibles. Azules. No un azul cualquiera, sino uno vivo, eléctrico, casi hiriente, que contrastaba con todo el gris del mercado. Era como si una parte del universo se hubiera condensado en su mirada, atrapando el caos, el dolor y algo más, algo que él no entendía. Mateo se detuvo en seco. Por un instante pensó que era una alucinación. Hacía semanas que no dormía bien, y la última vez que bebió agua real fue en la base orbital. Pero no era su mente jugándole una broma. Ella seguía ahí. Y no parpadeaba. El ruido del mercado se desvaneció. Solo quedó el latido de su pecho. Elira, ese nombre surgiría después, mucho después. No apartó la vista cuando él se acercó, lento, midiendo cada paso como si cruzara un campo de minas. ¿Qué estás mirando?, preguntó él, más por romper el hechizo que por buscar respuesta. No respondió. Y, sin embargo, hubo algo. Un movimiento minúsculo en sus labios, una curva apenas perceptible. Sonrió. No como se sonríe al ver a un amigo. Sonrió como si recordara algo antiguo, perdido. Como si ese momento tuviera peso. Mateo no supo por qué, pero sintió que el mundo, ese mundo miserable, ya no sería el mismo. No sabía su nombre, ni su historia, ni su especie siquiera. Pero esos ojos acababan de clavarse en su alma como una daga suave. Se quedó ahí, parado, atrapado, sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en huir, ni en matar, ni en olvidar. Pensó en quedarse. Y ella simplemente lo siguió mirando, como si también hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Mateo no volvió al mercado durante días. No porque no quisiera verla de nuevo, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que había sentido. Esa mirada lo había seguido incluso con los ojos cerrados. En cada rincón de su refugio improvisado, en cada silencio entre disparos lejanos, los ojos de ella regresaban. Lo observaban, lo atravesaban. Y ese rastro de sonrisa, como si lo hubiera perdonado por pecados que aún no había confesado. Una tormenta magnética barrió los cielos. Durante 48 horas, el mundo se sumió en un caos lumínico. Los drones no volaban, los sistemas fallaban, y las naves de transporte se detuvieron. Mateo aprovechó para moverse. Nadie prestaba atención a un hombre más entre tantos fugitivos. La encontró 3 sectores más allá, donde las estructuras estaban medio comidas por la guerra. Estaba agachada junto a un niño herido, cubriéndolo con su propia capa. Otros pequeños la miraban con miedo, pero no le huían. La respetaban, incluso entre escombros. Mateo se quedó en la sombra, observando. No llevaba armas visibles, pero su postura decía otra cosa. Control absoluto. Silencio contenido. Furia bajo la piel. Ella lo supo. Sin necesidad de girarse, habló. No deberías estar aquí. Su voz fue como agua sobre piedra caliente. Suave, pero con historia. No era un acento común. Tenía ritmo, como si cada palabra viniera de un idioma que había sangrado para sobrevivir. Mateo dio un paso al frente, sin responder aún. Te busqué, dijo, finalmente. Ella alzó la vista. Sus ojos seguían siendo un misterio. Bellos, sí, pero también tristes. No eran ojos de una mujer perdida. Eran de alguien que había perdido todo. No esperaba que lo hicieras, respondió ella,
sin ironía, sin burla. Se pusieron frente a frente entre los restos de una tienda incendiada. El humo era espeso. No había viento. Solo ese instante, suspendido en tiempo muerto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo. Elira. La palabra parecía arrancada del eco de un mundo muerto. Él la repitió en su mente, como si con ello pudiera acercarse un poco más a lo que ocultaba. ¿Y esos niños? Nadie los quiere. Así que los protejo. Era una respuesta simple. Pero no venía de alguien simple. Mateo lo supo al ver cómo el niño herido se aferraba a su brazo, confiando. Nadie confiaba tan rápido. No en ese mundo. Y sin embargo, ellos lo hacían. ¿Quién eres en realidad, Elira? Ella bajó la mirada. Por primera vez, vaciló. No por miedo, sino porque responder dolía. Soy alguien que mató por obedecer. Que huyó demasiado tarde. Que vio morir a su hermana por creer en la persona equivocada. Mateo no dijo nada. El silencio fue más fuerte que cualquier consuelo. Desde entonces, ella lo miró otra vez, y esta vez no había misterio, solo herida. No he sentido nada. Ni rabia, ni culpa, ni pena. Hasta que me miraste tú. Él dio un paso más cerca. Estaba a punto de tocarle la mejilla cuando un destello de luz roja iluminó el cielo. Una patrulla Tarek. La conversación murió al instante. Pero ya era tarde. Lo esencial se había dicho. Mateo se agachó junto a ella, como si fuera uno más de los suyos. Los niños no lo rechazaron. Elira tampoco. Y cuando la oscuridad volvió a tragarse el lugar, ella se permitió un gesto que no había tenido en años. Apoyó la cabeza contra su hombro. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Él cerró los ojos. Y por primera vez, desde hacía mucho, se quedó. Durante 2 semanas, Mateo se quedó con Elira y los niños en las ruinas del sector 3. Cada día era una negociación con la muerte. Los Tareks patrullaban más cerca, y cada noche el cielo parpadeaba con naves de reconocimiento buscando calor humano. Nadie podía sobrevivir mucho tiempo en esa zona sin ser detectado o traicionado. Pero allí estaban. Elira nunca hablaba del pasado si no era necesario. Tenía esa forma de moverse que no hacía ruido, de observar sin parecer que miraba. Y aún así, Mateo la notaba cada vez que respiraba. Había algo magnético en su presencia, como si el mismo aire se volviera más denso cerca de ella. Una noche, mientras los niños dormían en silencio dentro de una bodega enterrada, Mateo y Elira vigilaban el perímetro. Él sostenía un rifle de pulsos medio roto. Ella, nada. Solo sus manos. ¿Por qué no llevas armas?, preguntó él. Las manos matan mejor, respondió ella, sin apartar la vista de las sombras. Y más silencioso. Eso no es algo que diga alguien que quiere paz. Elira giró la cabeza, y sus ojos brillaron bajo el reflejo lejano de una bengala de rastreo. Había dolor en su mirada, sí, pero también fuego. Un fuego que ya no era solo supervivencia. Era algo que se encendía cuando lo miraba a él. Quiero paz. Pero antes, justicia. El ruido llegó como un zumbido lejano, agudo, vibrante. Mateo alzó el rifle. Ella ya se había agachado. 3 drones exploradores cruzaron a baja altura, sin luces. Eso significaba una sola cosa: había Tareks cerca, a pie. Cuando los drones iban apagados, era porque alguien importante estaba con ellos. Los pasos metálicos empezaron a escucharse minutos después. Mateo los contó sin pensarlo. 6. Todos armados. Uno de ellos más pesado. Un exotraje. Probablemente un oficial. Elira no se movió. Ni siquiera respiraba. ¿Nos vieron? No todavía, susurró ella. Pero lo harán. Mateo activó el seguro del rifle. Elira le colocó una mano firme en el antebrazo. Luego, sin decir palabra, le indicó que la siguiera. Se movieron como espectros entre ruinas y estructuras derrumbadas, hasta llegar a un viejo sistema de ventilación. Entraron sin hacer ruido. Desde dentro, pudieron ver a los Tareks avanzar, uno de ellos escaneando el suelo con un sensor de rastreo térmico. Mateo apretó los dientes. Si llegaban al almacén,
encontrarían a los niños. Tengo que salir, murmuró él. Si los atraigo, tú puedes moverlos. No vas a ir solo. Elira, si te pierden a ti, ellos están muertos. Ella lo miró fijo. 1 segundo. 2. Luego, sin previo aviso, lo besó. Fue un beso breve, silencioso, pero cargado con todo lo que no se habían dicho. No fue por amor fácil. Fue por necesidad, por miedo, por fuerza. Era el beso de alguien que sabía que podía perderlo todo otra vez. Y después de eso, simplemente desapareció entre los escombros. Mateo salió al otro lado. Disparó al cielo. Gritó. Corrió. Los Tareks cayeron en la trampa con rabia. 2 minutos después, explosiones pequeñas resonaron en el flanco este. Elira, desde la distancia, había activado cargas viejas en una torre colapsada. Los drones cayeron, confundidos por los múltiples focos térmicos. Mateo volvió cojeando, con un corte en la pierna y sangre en la mano, pero vivo. Elira lo esperaba bajo la lluvia ácida, empapada, con barro en el rostro. Cuando lo vio, no dijo nada. Solo fue hacia él, despacio, y colocó su frente contra la de él. El silencio volvió. Pero esta vez, no era de miedo. Era una promesa. La lluvia ácida dejó de caer al amanecer. En su lugar, una niebla verde empezó a levantarse desde las grietas del suelo, espesa y venenosa, como un suspiro antiguo de la tierra podrida. Era una señal de que los sensores de la zona volverían a activarse en cuestión de horas. Ya no podían quedarse. Mateo ayudó a los niños a empacar lo poco que tenían. Algunos apenas hablaban, pero todos se aferraban a Elira como si fuera algo más que una protectora. Como si fuera su última esperanza. Ella no lo decía, pero Mateo lo notaba. Cada vez que los miraba, su rostro cambiaba. No como una madre, sino como alguien que conocía el dolor de no tener a nadie. Huyeron hacia las cavernas de Karel, un laberinto subterráneo que una vez fue refugio de los disidentes de la guerra. Nadie iba allí ahora. Las paredes estaban vivas con hongos que susurraban si te acercabas demasiado. Pero ofrecían algo más valioso que comida o abrigo: invisibilidad. La noche del tercer día en las cavernas, mientras los niños dormían entre mantas recicladas, Elira se apartó. Mateo la siguió sin decir nada. Sabía cuándo hablar y cuándo no romper el hilo invisible que la sostenía. La encontró de pie frente a una abertura natural que daba a un río subterráneo de luz líquida. Las piedras irradiaban un resplandor suave, casi espiritual. Ella tenía el rostro descubierto, sin la capa ni el cabello cubriéndole la frente. Por primera vez, Mateo vio las marcas. Cicatrices finas, rectas, exactas, que cruzaban cada pómulo y bajaban hasta el cuello. Eran símbolos. No heridas de batalla, sino tallas rituales. ¿Qué es eso?, preguntó él, sin temor. Mi condena, respondió ella, sin volverse. El símbolo de los traidores. Lo que nos hacen a los que nos negamos a obedecer órdenes de exterminio. Mateo no dijo nada. No por falta de palabras, sino por respeto. Yo era comandante de escuadra, continuó ella, como si por fin aceptara sacar la herida a la superficie. Mi unidad fue enviada a destruir un asentamiento humano en un planeta neutral. No había resistencia. Solo civiles. Mujeres, niños, ancianos. Mateo cerró los ojos. Lo imaginó. Lo había visto antes. En otras guerras. En otros rostros. Me negué. Mi hermana también. Pero ella no tuvo la suerte de escapar. Yo sí. Elira se giró lentamente hacia él. Y ahora, cada vez que un dron me ve, cada vez que una cámara me detecta, ellos saben. Ellos vienen. Porque no pueden permitirse que alguien como yo siga libre. Por eso vinieron aquella noche, murmuró Mateo. Por ti. Y por ti ahora, añadió ella, con un brillo distinto en los ojos. Se acercó. La luz del río reflejaba su rostro marcado, su mirada herida, pero viva. Puso una mano en el pecho de Mateo, justo sobre la cicatriz que tenía desde la guerra en Taures 4. Tú también estás marcado. Sí. Pero mi marca no se ve. Ella bajó la cabeza, apoyándola sobre su pecho,
como si escuchar el latido fuera la única forma de creer que aún estaba aquí, con ella. Quiero quedarme contigo, Mateo. Pero no como una sombra. Mateo la tomó por la cintura, fuerte. Sintió su temblor, su fragilidad, y también la tensión de alguien que podía matar en un segundo si era necesario. No me importa tu pasado, Elira. Solo que me mires como lo hiciste aquella primera vez. Solo eso. Ella alzó el rostro. Y en el silencio eterno de las cavernas, sus labios se encontraron otra vez, más lentos, más firmes, como si el beso sellara algo más que una emoción. Como si fuera una alianza entre dos corazones heridos. No escucharon el crujido metálico en la roca, ni el clic leve de los drones avanzando en las sombras. Solo cuando Elira alzó la cabeza, lo sintió. Ya no estaban solos. Nos encontraron, susurró ella. Mateo sacó su arma. Ella activó un pequeño núcleo de energía roja en su cinturón. No huyeron. Esta vez, lucharían juntos. El sonido de los drones era sutil, pero Elira lo conocía mejor que nadie. Ese zumbido agudo y modulante, casi como una vibración dentro del cráneo, anunciaba la presencia de una fuerza de intervención Bellari. No eran simples patrullas. Eran cazadores de traidores. Y no venían a capturar. Venían a borrar. Mateo bajó la mirada hacia los niños dormidos en la galería lateral. Un segundo bastó para que comprendiera que ya no podían huir. El sistema de túneles estaba cerrado por derrumbes antiguos y gases tóxicos. Solo quedaba avanzar o resistir. Elira no necesitó instrucciones. En su brazo se activó una red de circuitos subcutáneos que brilló con un rojo tenue. Eran restos de su rango anterior, todavía funcionales. Tocó una roca y activó un sello de energía que los separó de los niños. No podrían llegar a ellos sin destruir el acceso con armamento pesado. Esto los frenará, murmuró ella, pero no por mucho tiempo. Mateo cargó su rifle. A su lado, Elira extrajo una hoja curva hecha de energía densa, una reliquia de la antigua casta de ejecutoras. No necesitaban palabras. Se miraron por última vez antes del combate, como si todo lo que sentían ya estuviera contenido en esa mirada. Los drones aparecieron primero. 4, en formación rombo, con linternas infrarrojas rastreando la humedad del aire. Mateo disparó primero. El retroceso del arma le quebró un dedo ya lesionado, pero el disparo dio en el centro de la unidad delantera. El dron explotó y los demás se dispersaron. Elira saltó hacia la izquierda, girando con precisión inhumana, su hoja cortando el núcleo del segundo dron sin siquiera mirar atrás. Pero eso fue solo el inicio. Del fondo del túnel surgieron figuras más grandes. Guerreros Bellari, protegidos con armaduras de combate y lanzas de plasma. Se movían como si fueran uno solo. En el centro, una figura alta, envuelta en una capa ceremonial, descendía como un espectro. Elira la reconoció de inmediato. Iser, susurró, sin respirar. Mateo notó el temblor en su voz. No era miedo. Era algo más oscuro. Algo más personal. Iser caminó hasta detenerse a 6 pasos. Su rostro estaba intacto, tan bello y cruel como la última vez que Elira lo había visto. Había sido su mentora, su superior, su sangre, su madre. Hija mía, dijo Iser, sin emoción. Aún sigues viva. ¡Qué decepción! Mateo levantó el rifle. Elira le puso una mano en el brazo. Es mía, dijo sin apartar los ojos de la mujer frente a ellos. Iser inclinó la cabeza, casi con compasión. Te di todo. Un nombre, poder, propósito. Y tú elegiste morir entre humanos débiles. Mira lo que eres ahora. Una sombra. Prefiero ser una sombra que una asesina sin alma, respondió Elira, y sus ojos se encendieron como antorchas. El combate fue inevitable. Iser lanzó el primer golpe. Una onda de presión que partió las rocas en 2. Mateo rodó hacia un costado, disparando a los flancos. Elira se movió como un relámpago, esquivando cada impacto, cada golpe, cada intento de captura. Su cuerpo hablaba un idioma que solo los guerreros malditos conocían. La lucha entre madre e hija fue brutal. Choques de energía.
golpes secos, gritos contenidos. Iser peleaba con la furia de una líder traicionada. Elira con la determinación de alguien que ya no temía morir. Mateo eliminó a 2 soldados en los pasajes laterales, pero pronto quedó atrapado bajo el peso de otro que lo derribó. Estaba a punto de perder la conciencia cuando Elira gritó su nombre. Ese grito fue lo que rompió la calma de Iser. Un instante de distracción bastó. Elira cambió de táctica. Ya no atacó como una hija buscando justicia. Atacó como una guerrera Bellari. El entrenamiento olvidado volvió a su cuerpo. Cada golpe era milimétrico, preciso, mortal. Iser retrocedió. Por primera vez, sus movimientos eran defensivos. Y cuando Elira clavó su hoja justo en el pecho de su madre, no fue rabia lo que la impulsó. Fue amor. El amor que no había recibido. El amor que le robaron. El amor que encontró en la mirada de un humano, bajo tierra, entre cenizas y cicatrices. Iser cayó de rodillas, la sangre negra resbalando entre sus labios. No, eres mi hija. Lo sé, respondió Elira. Y dejó que se desplomara, sin odio, sin satisfacción. Solo con paz. Mateo se arrastró hasta ella, herido, jadeante. Ella se arrodilló a su lado, le acarició la cara ensangrentada y apoyó la frente en la suya. Se acabó, dijo él, respirando con dificultad. No, corrigió ella. Recién empieza. Los drones restantes se autodestruyeron al perder a su comandante. Las cavernas temblaron. Las luces se apagaron. Pero en medio de esa oscuridad, Mateo y Elira se abrazaron, no como fugitivos, sino como sobrevivientes que eligieron vivir juntos, aún con el universo en su contra. La caverna se derrumbó lentamente detrás de ellos. El eco de las explosiones reverberaba en los pasadizos mientras Mateo y Elira corrían, medio cargando a los niños, medio arrastrando sus cuerpos agotados. El núcleo de autodestrucción de Iser se había activado segundos después de su muerte. El imperio Bellari no dejaba cadáveres atrás. Solo ruinas. Pero no pudieron borrar lo que había nacido ahí. Emergieron de las grietas al amanecer. El cielo de Nerio Nube ardía en tonos ámbar y violeta, como si el mundo mismo celebrara en silencio su escape. Elira se detuvo en la cima de una duna de hierro oxidado. Desde allí, se veía el horizonte limpio por primera vez en años. No había patrullas. No había drones. Solo viento, sol y silencio. Mateo cayó de rodillas, exhausto, con los pulmones ardiendo y los músculos al límite. Elira se arrodilló junto a él y lo abrazó por la espalda, sin decir nada, solo dejando que su cuerpo lo envolviera como un escudo humano contra el frío. Los niños se agruparon cerca, en círculo, observando en silencio cómo respiraban, cómo se sostenían el uno al otro sin necesidad de palabras. Horas más tarde encontraron un transporte abandonado a medio enterrarse en la arena. Mateo lo revivió pieza por pieza, con manos sucias, uñas rotas y la poca energía que le quedaba. Elira vigilaba el perímetro, aunque su mirada ya no era la de una fugitiva. Era la de alguien que sabía que el futuro no estaba escrito aún. Esa noche, dentro del pequeño módulo de carga donde improvisaron un refugio, Elira se sentó junto a él mientras los niños dormían. No llevaba su capa, ni su hoja. Estaba desarmada, vulnerable, humana. Mateo tenía una herida mal cerrada en el costado. Ella la tocó con una suavidad que no usaba nunca en combate. «Podrías haber muerto», murmuró. «Tú también». «Sí, pero yo no le tengo miedo a la muerte». Mateo la miró con una sonrisa cansada. «Yo tampoco. Le tengo miedo a no encontrarte otra vez si muero». Elira lo besó, pero esta vez no hubo desesperación. Fue lento, profundo, largo, como si con cada segundo intentaran memorizar el alma del otro. Él la abrazó con fuerza, con hambre de vida. Ella se dejó caer sobre él, con los ojos cerrados, como si por fin pudiera descansar sin miedo. Pasaron la noche entre susurros. No hablaron del pasado, ni del dolor, ni de las muertes. Solo de la hora. De lo que harían cuando encontraran un lugar donde no los persiguieran. Donde los niños pudieran crecer. Donde los dos pudieran aprender lo que significaba amar sin culpa. 2 lunas después, el transporte salió de Nerio Nube.
Atravesaron el vacío estelar sin rumbo claro, guiado solo por un mapa antiguo y la promesa de un planeta agrícola llamado Caret. No era conocido. No era próspero. Pero tenía tierra fértil, cielos abiertos y ningún escáner imperial orbitando sobre él. Cuando descendieron, fueron recibidos por una colonia de humanos que ni sabían que la guerra todavía ardía allá afuera. Los aceptaron sin preguntas. Les ofrecieron agua, herramientas y espacio. Un lugar donde reconstruir. Elira plantó semillas con los niños, cada día, bajo un sol cálido que no quemaba. Mateo enseñaba a reparar maquinaria, y en las noches, cocinaban juntos en una pequeña casa con techo de cristal. A veces se sentaban en silencio a ver las estrellas. A veces bailaban sin música. Y una noche, bajo el resplandor suave de las lunas gemelas de Caret, Mateo tomó su mano y se arrodilló ante ella. No lo hizo por tradición, ni por cultura. Lo hizo porque su corazón lo exigía. No quiero vivir este nuevo mundo sin ti, Elira. No como fugitivos. No como sombras. Quiero vivirlo contigo. Como tu compañero. Como el hombre que se enamoró de tus ojos y se quedó por todo lo demás. Ella se inclinó, lo tomó del rostro, y por primera vez desde que había huido de su planeta, lloró. Sí, dijo en voz baja. Quédate. Quédate siempre. Y bajo ese cielo limpio, donde nadie los perseguía, donde sus marcas eran historia y no condena, se besaron una vez más. La guerra había terminado para ellos. El amor no.